Entonces, ahí ya debe estar. Eh, eh, Debemos comenzar la grabación de la sesión. Eh, Vamos a comenzar. Alguien más se está conectando. Esperamos unos minutos. Son más de dos. ¿Qué tal, Camila? Buenas tardes. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Estamos comenzando la sesión para poder terminar en buena hora. Entonces, voy a comenzar. Les comentaba a Mario y Sara que si tienen dudas, siéntanse con confianza de abrir el micrófono, y si no se sienten tan con confianza, no duden de escribir en el chat. Aquí voy a abrir el chat para tenerlo pendiente. Creo que no puedo abrir el chat, lo siento. Mi computadora se niega a trabajar el día de hoy. Espero arreglar esto para la siguiente. Entonces van a tener que abrir el micrófono y avisarme sus dudas. En cualquier momento que quieran, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Estas dos primeras sesiones tienen que ver con introducción a sistemas inteligentes. Hoy va a ser un overview de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y la sesión del viernes va a ser más relacionada con diferentes aspectos teóricos no teóricos, pero conceptuales de Machine Learning. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Eh, todo esto que vamos a ver gira porque dependemos de mucho de este concepto que se denomina inteligencia. Eh, Aunque tenemos una intuición muy clara de qué es inteligencia, en realidad es un término que no está bien definido. Yo diría que está mal definido. Hay mucha ambigüedad y hay mucho espacio para entender qué es inteligencia. De tal forma que se ha mal usado el término y se ha aprovechado para, sobre todo como sociedad, lo utilizamos para categorizar o agrupar grupos de personas por lo que entendemos que es inteligencia. Entonces, todo esto está alrededor de inteligencia artificial, porque inteligencia artificial, vamos a ver, se dirigió hacia uno de los conceptos de inteligencia. De seguro han escuchado esta conceptualización de que hay múltiples inteligencias. Eso es como una visión más adecuada, pensar en múltiples inteligencias, pero en lugar de pensar en lo que hoy se acostumbra a presentar como si alguien es auditivo y visual, en realidad es mucho más complejo de eso. Hay muchos mecanismos de inteligencia que tenemos a nuestra disposición, y depende de cómo los usemos que logramos ciertas situaciones. Entonces, eso va un poquito más. En particular, a mí lo que hace muy claro que hay diferentes mecanismos de inteligencia es la corporalidad, que es una de las inteligencias más difíciles de replicar. Si ustedes ven los robots que existen, los robots que son móviles y tienen un cuerpo, son muy limitados en sus capacidades. Piensa en un robot que quiera jugar fútbol y que quiera hacer cosas como una chilena en el momento justo, o anotar un gol. Entonces, eso es muy complicado imitar hoy en día, ¿no? Parece chistoso, ¿no? Que un recovejo de lo que es humanidad y de la inteligencia humana tenga que ver con deportes, ¿no? Pero es muy, todo lo corporal es muy difícil de modelar porque, como vamos a ver, sabemos muy poco de eso. Entonces, esto nos va a seguir en todo el proyecto, y en todo lo de la inteligencia artificial va a estar siempre tenemos que tener mucho cuidado o sea, cuando dicen inteligencia, qué inteligencia dicen, bajo qué esquemas,
y bajo qué cultura se está conceptualizando esa inteligencia. Hay muchas áreas del conocimiento que han estado interesadas en inteligencia, no es exclusivo de inteligencia artificial y ahora de computación. Nos llevan muchísimo tiempo y muchísimo pensamiento a otras áreas, la psicología, la filosofía, neurociencias recientemente, a través del conocimiento funcional del cerebro, la lingüística. Hay otras áreas que han surgido y desaparecido y que han tenido interés en inteligencia, como la cibernética. La medicina misma tiene eh, relación con entender qué es el humano y las propiedades únicas del humano. Entonces también ha influido mucho con la conceptualización de inteligencia. Áreas como muy distantes, como física y astronomía, terminan con mucha relación con el humano y con inteligencia, porque se proponen responder qué somos, por qué estamos y dónde estamos, ¿no? Entonces, muchas áreas llegan a humanidad, al concepto de humano, e incluyen inteligencia en sus razonamientos. Entonces, no es exclusiva de cómputo, no es exclusiva de inteligencia artificial, pero vamos a ver que lo que vamos a ver aquí está muy conceptualizado desde cómputo. Y eso también tiene sus limitaciones y también sus áreas de oportunidad. Entonces, tienen que tener el ojo muy abierto y desarrollar un colmillo, ¿no? Para decir, aunque están diciendo inteligencia, ¿qué tipo de inteligencia? Aunque están diciendo que tiene un sistema inteligente, ¿qué otras áreas incluyeron en ese diseño? Entonces, estamos en este momento 2023 hablando sobre inteligencia artificial porque ha habido una revolución. Mi cálculo yo lo hago desde 2010, que surgió esta revolución en inteligencia artificial, donde sistemas que antes creíamos que estaban muy lejanos en su realización, empezaron a ser posibles a una velocidad muy rápida, y a tal grado que, por ejemplo, estos meses hemos estado lidiando con el famoso chat GPT. No sé si han tenido chance de ver o de escuchar alrededor. Es algo que no creíamos que sería posible hace 3 años, y pues ahora es posible, ¿no? Y cambia el ecosistema, y la forma de que conceptualizamos todo cambia, y tenemos que el mismo campo se repiensa súper rápido. Entonces, esto ha estado pasando desde 2010, que hemos estado lidiando, y cada año, cada 2 años surge algo nuevo y tenemos que repensar todo el campo, ¿no? Es muy cansado estar en el campo porque no hay consolidación, no hay tiempo de reflexión, siempre vamos cambiando, ¿no? Pero por otro lado están pasando cosas interesantes y podemos tener un proyecto como el que tenemos nosotros. Esta revolución no tiene que ver con esta revolución, no tiene que ver con los robots. Como decía, los robots están muy lejos, la inteligencia corporal está muy lejos. No tiene que ver con lo que generalmente se retrata en Hollywood, que creemos que toman conciencia y piensan que competimos con ellos, o tienen misiones de acabar con algunos de nosotros. No tiene que ver con esa revolución. Tiene que ver con que surgen nuevas teorías, nuevos métodos, técnicas, y avanzan mucho nuestra conceptualización, y tenemos que reformular todo lo que sabemos muy rápido porque de seguro viene otro cambio. Y algo que tenemos que interiorizar es que la inteligencia artificial está ahí afuera. Ya estamos interactuando con ella, sobre todo como ciudadanos digitales. Estamos interactuando con ella, aunque la inteligencia artificial muchas veces está oculta, y ahorita vamos a ver por qué se da esta situación. Pero ya, si tienen un celular, si usan ciertas redes sociales, si usan ciertos programas,
ya están usando y dependiendo de sistemas de inteligencia artificial, y ahorita vamos a aclarar un poco ese contexto. Eh, entonces vamos a entender como un sistema inteligente, un sistema basado en inteligencia artificial, como aquellos sistemas que toman decisiones de forma autónoma. Esa es como la forma más general que podemos entender inteligencia artificial. Inteligencia artificial se dedica a desarrollar sistemas inteligentes y estos van a estar tomando decisiones. Y esa es su labor, es tomar decisiones. Y vamos a ver qué tipo de decisiones. Entonces, generalmente una forma interesante de conceptualizar esto es que vamos a tener el agente sistema inteligente que va a tomar decisiones. Su trabajo es tomar una decisión. Aquí esto está representado por este agente lo caracterizamos como un robotito, y quien toma la decisión de ir a la izquierda o ir a la derecha. Y esa es una posible decisión que tiene que tomar este agente. Eh, eh, una cosa que también tenemos que entender en este momento es que los agentes toman un tipo de decisión muy bien. Los desarrollamos para que tomen una sola tipo de decisión, ¿no? Esto difiere mucho con nuestra inteligencia y con la inteligencia humana, porque nosotros podemos tomar muchos tipos de decisiones, ¿no? Constantemente. Algunas inconscientes, otras conscientes, y estamos en la toma y estamos en un ciclo con el ambiente, todo el tiempo estamos amarrados al ambiente. Nuestros sistemas digitales no necesariamente solo toman un tipo de decisiones. A lo mejor la siguiente sesión discutimos cómo tomando un tipo de decisión, ahora se pueden abarcar muchas decisiones y pareciera que son más inteligentes de lo que son, como es en el caso de ChatGPT. Eh, Su base artificial es porque es computacional, son piezas de código, de software, como vamos a hacer estos agentes que van a tener la misión de tomar un tipo de decisión. Y esto de que sea computacional nos da chance de que encontremos nuevas formas de tomar decisiones. Generalmente vamos a tratar de imitar cómo los humanos toman decisiones, pero vamos a ver que es muy difícil saber cómo los humanos toman decisiones, entonces encontramos otras formas computacionales de toma de decisiones. Todavía hay muchos escenarios artificiales porque estos agentes no están amarrados a la realidad, generalmente están amarrados a un ecosistema digital pero eso no evita que sí tengan un efecto en la realidad. No están atados a la realidad, pero sí tienen un efecto a la realidad porque o sea, las decisiones nos afectan a nosotros y nosotros sufrimos las consecuencias de esas decisiones. Y todo esto es en un esquema muy pragmático de hacer funcionar las cosas, aunque funcionen mal. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No sé si en este momento alguien tenga alguna duda, alguna observación, alguna preocupación que quiera compartir. No, muchas gracias. Gracias, Camila. Creo que nadie más, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Entonces, aquí hay algunas decisiones que más o menos ustedes deben reconocer. Eh, eh, Están estos agentes asociados a nuestros sistemas de correo que toman la decisión si un correo es spam o no es spam, ¿no? Entonces esa es la decisión y lo conceptualizamos como agente, como el filtro de correo de spam. Hay otros agentes, por ejemplo, estos se usan mucho para monitorear personas o poblaciones y lo que tratan de detectar es si es un rostro o no es un rostro. Ah, también su cámara, ¿no? No sé si luego toma una foto y les identifica dónde está el rostro. Ese es un agente interno, es una pieza de código que está tomando la decisión sobre la imagen de dónde está el rostro, ¿no? Y se le conoce como detector de rostros. Otros que detectan objetos, detector de objetos. Hay otros sistemas, agentes que se dedican a traducir
la traducción en los últimos 5 años se ha vuelto muy buena, sobre todo español e inglés. Todavía se confunde un poquitín, pero es increíble la capacidad de traducir que tienen ahora los agentes. Y es un agente que toma la decisión. Uno le pone un texto en una lengua y lo analiza y toma la decisión de cómo traducirlo a otra lengua, ¿no? Y es un traductor. ¿Qué tipo de galaxias es? Los astrónomos están interesados en que se clasifiquen las galaxias que están colectando a través de sus sensores. Está nuestro agente, ¿no? La decisión es giro a la derecha o giro a la izquierda, ¿no? Y a lo mejor esto puede ser un sistema de manejo autónomo, que ahora es un objetivo que se ha puesto la industria automotriz. Otros agentes como con intereses económicos, compro o no compro en la bolsa, que esto compro, que no compro, como cuando vendo, como vendo. Hay varios bots que trabajan en la bolsa haciendo eso. Y los consideramos agentes inteligentes, sistemas inteligentes que están tomando decisiones. Aquí hay otros ejemplos que a lo mejor están más, con los que están más familiarizados ustedes. Esta es una foto de Facebook y hace tiempo Facebook reconocía los rostros y te sugería quiénes eran tus compañeros y colegas en este caso. Y es una capacidad de Facebook, es un agente. Les digo, nosotros no necesariamente interactuamos con el agente. Situaciones como nuevas como las de ChatGPT ya nos permiten como interactuar con el agente, pero muchos de estos sistemas están ocultos, están trabajando detrás, tomando decisiones por nosotros. En este caso está tomando la decisión de dónde está el rostro y qué nombre sugerir a ese rostro. También tenemos el spam que habíamos platicado. Otro que no había mencionado es el que toma la decisión de qué películas recomendarles en los sistemas de consumo de contenido, ¿no? De entretenimiento. Hay un sistema que decide qué películas mostrarnos, ¿no? Dado nuestros intereses que hemos visto antes, cómo nos parecemos a otros usuarios. Un sistema toma la decisión de qué programas o qué películas sugerirnos y nosotros consumimos esas decisiones, ¿no? Les digo, este es un buen ejemplo de que no está atado a la realidad, pero sí tiene una consecuencia en la realidad, ¿no? La decisión se toma con una base de datos, todo es digital, nos recomienda y nosotros tomamos las recomendaciones y ya nos afecta, ¿no? Ya vemos una película, vemos un programa de televisión que a lo mejor originalmente no pensábamos que iba a ser de nuestro gusto o no nos íbamos a enterar que existía, pero ahora por la globalización nos lo recomiendan, lo vemos y nos enteramos, ¿no? Y nos afecta nuestra personalidad. Adelante, Camila. Tengo una pregunta. Entonces, ¿algoritmo podría ser sinónimo de inteligencia artificial o una consecuencia de la inteligencia artificial? Ahorita vamos a platicar un poco de eso, pero una condición de nuestro algoritmo es que tome una decisión. Y hay varios algoritmos que no toman decisiones, que hacen acumulado de información, que presentan información, por ejemplo, visualizaciones. Esos no los consideramos, no están tomando decisiones. Un editor de texto, por ejemplo, no diríamos que es inteligente porque no están tomando las decisiones el editor de texto, ¿no? Nosotros estamos escribiendo el texto, entonces no. Ahora, cuando el editor contiene un agente que nos arregla nuestra ortografía y nuestra gramática, ese componente sí es inteligente porque está tomando la decisión de qué recomendarnos y qué corregirnos. No sé, Camila, si se aclara un poco. Sí, muchas ¿Sí? gracias. Y vamos a ir avanzando hacia a que se aclare un poquito más esto de en dónde estamos aplicando estos sistemas inteligentes. Pero es muy buena pregunta. Muchas gracias, Camila. No sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta.
Entonces, algo que podrían quedarse como tarea es como este ejercicio que estaba haciendo Camila, ¿no? De decirse, este será inteligente, estará tomando una decisión, no estará tomando una decisión, ¿qué está pasando con este agente? O con este programa, o con este pedazo de software. Eh, También mucho de lo que sabemos de inteligencia artificial y de lo que escuchamos tiene que ver con situaciones culturales que se dan y que despiertan nuestro interés. Entonces, algunos ejemplos de sistemas inteligentes que se volvieron muy populares por su impacto cultural. Y vamos a ver también una tendencia ahorita, es cuando una computadora le ganó al máster de ajedrez, a Kasparov, por ahí del 96, y comenzó una era en donde las computadoras comenzaron a jugar mejor ajedrez que cualquier humano, ¿sí? Entonces eso fue un impacto cultural muy grande y se da este discurso, ¿no? Las computadoras ahora juegan mejor ajedrez que nosotros. Este patrón lo vemos varias veces. Recientemente, en el 17, volvió a pasar con el juego de Go. Eh, una vez que ya no éramos tan buenos, no éramos los mejores jugadores de ajedrez, los humanos, dijimos, no pasa nada porque tenemos el Go. El Go es mucho más complicado. Las computadoras nunca van a poder jugar Go como los humanos, ¿no? Pero en el 2017 se programó un agente, un sistema inteligente que juega mejor Go que cualquier humano. Entonces, y otra vez se presenta como esa forma, ¿no? Como cosa de superioridad, cosa de que son más inteligentes, en este sentido eh, muy dirigido como a clasificar a los miembros de la sociedad, ¿no? Y eso no es tan positivo. Ahora también recientemente se diseñó un agente que juega, que hace que las computadoras jueguen mejor ciertos videojuegos que también se consideraban muy exclusivos de humanos, ¿no? Entonces, este discurso se está dando mucho, mucho y tenemos que tener cuidado, como decir, ok, está interesante, que jueguen mejor, que sean más exitosos, pero en realidad es un tipo de inteligencia muy específica, en un campo muy específico, no, o sea, lo que está contribuyendo a inteligencia es muy menor, ¿no? Y tenemos que estar como reinterpretando estas situaciones. Un poquito ahora también se está dando, o sea, el evento cultural en términos de inteligencia artificial en los últimos 3 meses es este sistema de ChatGPT que tiene conversaciones con humanos y las conversaciones son muy sorprendentes en sus capacidades lingüísticas. Y este se fue, no lo cambié, perdón. Eh, Son muy buenas sus capacidades lingüísticas, son muy buenos en su continuidad de la conversación y están conversando como nunca antes, ¿no? Y otra vez entran estas situaciones de si son muy inteligentes y que si ya son tan inteligentes como nosotros. Y espero la siguiente sesión poderles platicar un poquito de ChatGPT y vamos a ver que está muy distante de nuestra inteligencia, ¿no? Y tenemos que estar siempre muy pendientes de la narrativa. Y es un poco también lo que queremos cambiar en el proyecto. En el proyecto no se trata de hacer una mejor inteligencia, la inteligencia más que mejora y que es mejor que los humanos, sino es una herramienta que va a apoyar a la evaluación y esperamos que sea positiva y tenga un impacto positivo en el sobretrabajo que tienen los profesores, ¿no? Y en ese gap que tienen los alumnos de no recibir feedback, porque son muchos y son pocos profesores, entonces equilibrar un poco. Entonces, eso lo consideramos un poco más positivo que estas narrativas de son mejores, ya ganaron y ya viene la inteligencia que nos va a destruir, ¿no? Entonces, la narrativa es importante. No sé si alguien tenga algún comentario, duda de estos puntos. Adelante, Camila. Esto me hace pensar en una lectura
igual y la mando al grupo posteriormente, es de un filósofo que se llama Simondon. Igual si a alguien le interesa trabajar como, o bueno, seguir trabajando en inteligencia artificial, objetos técnicos, tecnología e inteligencia artificial, es muy interesante porque en ese texto explica justo esto que nos estás comentando de la cultura, porque habla de que se genera una cultura tecnofílica y una cultura tecnofóbica. Entonces, pues igual y le puedo sugerir a la profesora que nos ayuda o nos apoya en lo de pedagogía para ver si la podemos incluir y entender un poco mejor esto de la inteligencia. Sí, Camila, por favor, compártenoslo. Suena súper interesante. Sí, yo les puedo compartir unos textos sobre hipertecnología, que nuestra sociedad es hipertecnológica. Y sí, es una tendencia y hay posiciones alrededor. Me parece muy interesante los textos que propones, Camila. Porfa, compártenoslo. Eh, Ahora voy a platicarles un poquito sobre la historia de cómo surge la inteligencia artificial. Les recuerdo, no es la única área interesada en inteligencia. Nada más vamos a enfocarnos ahorita en inteligencia artificial. Han habido otras áreas y otras que han contribuido a la conceptualización. Entonces, ahorita nos vamos a concentrar, pero la historia es mucho más amplia de este campo. Eh, un poco el inteligencia artificial eh, está de la mano del desarrollo con la computación. A tal grado que uno de los primeros que pone el tema de si las computadoras pueden pensar es Alan Turing. Alan Turing es un investigador muy interesante, tiene una vida muy trágica, sobre todo su muerte es muy trágica. Es muy interesante porque él es un matemático. Cuando él empieza a trabajar estos temas no existen computadoras. Hay un par de ideas y de dispositivos que se están imaginando varios investigadores, en particular en Alemania, y que ya podríamos decir son los antecedentes de computadoras, pero o sea, es una computadora que tiene un investigador, y si ustedes ven las fotos son como un tendedero lo que tenía Carl Zuse. Y, y no está claro qué se puede hacer con estos dispositivos. Entonces, Alan Turing comienza a pensar sobre máquinas que hacen cálculos de forma repetitiva, que es lo que ahora es la computadora, antes de que existan las computadoras, ¿no? Y es interesante que empieza a trabajar con la parte teórica y descubre que hay un límite teórico sobre la computación. Entonces, computación es interesante en el sentido que surge cuando sabemos dónde está el límite, ¿no? Dónde está, hasta dónde llega la computación. Y entonces sabemos qué es computación. Eso es algo chistoso que pasó con la computación. Después de hacer ese trabajo, Alan Turing, eso lo hizo en su maestría y se fue a hacer su doctorado. Él es inglés, se fue a hacer su doctorado a Estados Unidos. En Estados Unidos le tocó demostrar que lo que había propuesto era equivalente a lo que había propuesto su supervisor. Entonces, como que repitió su trabajo dos veces porque su supervisor era lo que le pidió. Entonces obtiene su doctorado, regresa y estalla la Segunda Guerra Mundial, y a él lo reclutan para trabajar con decodificar mensajes encriptados. Los alemanes eran muy buenos encriptando y había que desencriptar. Y a través de análisis y a través de proponer máquinas que hacían cálculos masivos y de proponer computadoras, Alan Turing contribuye a descifrar los códigos, ¿no? Hay una película que se llama El Código Enigma que habla sobre Alan Turing, en particular después de haber inventado la computación. Es lo que vemos en la película. Se las recomiendo mucho. Eh, Alan Turing era homosexual y en la película pueden ver lo trágico de la sociedad en la que le tocó vivir y que lo hizo sufrir. Y finalmente se termina suicidando porque lo sometieron a una castración química
y que le produjo una depresión y se termina suicidando. Eso más o menos en el 54, 55. En el 50 todavía era muy activo como investigador y propuso esta pregunta si las computadoras que él estaba trabajando y que había alambrado y construido con sus manos eventualmente podían pensar. Y es ahí como que da uno de los banderazos. No era el único, habían otros investigadores que estaban pensando en los mismos términos y en 1954 hubo un verano de investigación donde invitaron a varios investigadores y que traían estas ideas y ahí es donde se acuña el término eh, de inteligencia artificial. Eh, Hay investigadores muy importantes que después tuvieron contribuciones, participaron en esa reunión. Algo que tenemos que notar ahora, sobre todo en este siglo, es que son puros hombres blancos, ¿no? Los que se les ocurrió estas ideas. Y mucho de por dónde va el campo durante los siguientes décadas tiene que ver con esta condición. Este grupo de investigadores, en su condición de hombres blancos, eran muy optimistas y dijeron que inteligencia artificial se podía resolver en 2 meses con 10 personas, ¿no? Y no dicen 10 personas, dicen 10 hombres, ¿no? O sea, el super sesgo ahí, ¿no? Y que con este esfuerzo de 2 meses, 10 personas, se podría eh, programar todos los aspectos de aprendizaje y cualquier otra característica de inteligencia eh, que iba a ser puesto en una máquina y que iba a poder ser simulado. Y esto iba a poder resolver todo tipo de problemas que teníamos los humanos, ¿no? Entonces, súper eh, súper en el contexto en que estaban estos investigadores, ¿no? Algunos de estos investigadores, John McCarthy, se le considera el padre de inteligencia artificial. Marvin Minsky es muy importante en las reflexiones sobre inteligencia artificial y propiedades de algunos sistemas. Nathaniel Rochester no lo tengo también ubicado, pero también estuvo Claude Shannon. Shannon es el padre eh, de la teoría de la información, que es muy importante para muchos campos, es súper importante. Entonces, ellos son algunos de los que escribieron este reporte, y pues es donde dicen esto, ¿no? Sabemos que no ocurrió, que fue muy diferente el avance en el campo. Eh, esta, este arranque que nos dieron estos investigadores produjeron algunas situaciones exitosas. Por ahí se reconoce el avance de los sistemas expertos, que eran sistemas que hacían preguntas y dependiendo de cómo respondías, pues te llevaban a una solución. Piensen un poco como en los médicos, que llega uno con un malestar y empiezan a hacerte preguntas y depende de cómo responde uno, te dan un diagnóstico. Entonces esto se hizo programas y se hicieron sistemas inteligentes. También salen los primeros sistemas de búsqueda para encontrar información y guardar información, sistemas de inducción lógica que son muy usando matemáticas y sistemas de lógica. Y a través de ellos hubo el primer acercamiento comercial. La industria se interesó en estos sistemas y se los llevó a industria y gente hizo dinero con esto y se avanzó también con esa parte. Eh, no son, como les digo, el surgimiento fue muy de hombres, pero conforme se fue desarrollando el campo, no, el campo se ha ido abriendo a mujeres, ha habido mujeres que han contribuido al campo con muchísimo trabajo y muchísimas ideas.
en los últimos años hay muchísimo más mujeres participando. Existe una reflexión del campo de que deben haber más mujeres y aunque todavía no es tan amigable el campo, sigue habiendo mucho pensamiento de hombre blanco y de tener inteligencias superiores y todo esta argumentación. Eso como que queremos que desaparezca y queremos que sea eh, más variado y que haya más representación de diferentes sociedades, diferentes culturas. Y aquí hay algunas investigadoras que han contribuido al campo, ¿no? Margaret Bodet, con conceptualizaciones de ciencias cognitivas, que es un poco inteligencia artificial, pero más formalizada, ¿no? No tan basada ahorita vamos a ver, no tan basada en datos, sino basada en procesos cognitivos, no en procesos mentales. Rusena Balsky, que avanzó muchísimo en el campo de robótica, Ellen Hildred con visión computacional, Francesca Rossi con programación basada en restricciones, que ese es un campo maravilloso. Por ejemplo, elevadores, el comportamiento de elevadores muchas veces se programa con las restricciones que tienen que seguir los elevadores. No queremos que todos los elevadores estén en un piso, no queremos que estén tan lejos, y hay un montón de restricciones que les ponen y los elevadores en edificios gigantescos funcionan con este tipo de programación. Corina Cortés, que comenzó aprendizaje, tuvo mucho que ver en aprendizaje automático. Isabel Gullón, que propuso uno de los métodos que tuvo más éxitos entre 2000 y 2010, antes de que comenzara esta revolución que les platicaba. Recaíamos mucho en un método que se llamaba máquinas de soporte vectorial, e Isabel contribuyó mucho a avanzar y a entender qué estaban pasando con estos métodos. Entonces, han habido, y les digo, ahora hay mucho más mujeres. En el campo que vamos a estar nosotros, que es procesamiento de lenguaje natural, todavía es mucho más, la representación de mujeres es mucho más amplio porque hacemos una intersección muy grande con lingüística, con psicología. Entonces, hay muchísimo más mujeres en el campo. Pero falta, ¿no? Todavía no es la representación. Esta es la idea un poquito para, eh, eh, sí, para contrarrestar el efecto de que todo esto surgió por puros hombres. Eh, si ustedes toman algún curso, muy probablemente vayan a encontrar estos libros, y en particular inteligencia artificial se ha establecido como una materia en varias carreras, y la temática se ha consolidado en este libro. Es un buen libro, pero ahora es un monstruo del libro, es una Biblia, es demasiado grande, es muy difícil ver todo el material. eh, eh, Fácil son como 3 cursos para verlo. Nosotros vamos a ver mucho de este material porque vamos a ir muy dirigidos hacia donde queremos llegar. Entonces vamos a enviar algunas cosas como resolución de problemas, conocimiento, razonamiento y planeación, conocimiento incierto. Ese sí vamos a tratar un poco. Nosotros nos vamos a concentrar en aprendizaje automático, un poquito de comunicación, y no vamos a ver tanto percepción, acción. Pero si alguna vez están interesados en ahondar más, este es un buen libro como para asustarse porque es muy grande, ¿no? Pero les da buenas pistas de por dónde ir, y ya pueden leer los papers asociados y no preocuparse tanto por el libro. Eh, Estas son otras materias que también tienen que ver por si alguna vez se cruzan y quieren expandir más su interés. Al final, el campo de inteligencia artificial se ha organizado de esta forma. Tenemos la inteligencia artificial que se imaginó ese grupo de investigadores en la Universidad de Dartmouth. El avance, mucho pensando en razonamiento, en pensar que la inteligencia era sobre resolver problemas, sobre encontrar soluciones, optimización. Todo eso guió el avance de los 50 a los 80. En los 80 empieza a aparecer esta idea del aprendizaje máquina, que les digo, vamos a ver un poco los conceptos atrás de esto en la sesión del viernes.
Y finalmente, en los últimos 10 años, todo se ha dirigido hacia aprendizaje profundo, que es un tipo de machine learning basado en redes neuronales y que ese lo vamos a ir viendo durante mucho más sesiones, ¿no? Ay, aquí, ¿qué pasó? Se descontroló todo el slide. Eh, entonces, un poquito para explicarles por qué se ha dado esta revolución, tiene que ver con aprendizaje automático y en particular con deep learning, con aprendizaje profundo, y tiene que ver con que estamos cambiando el esquema, cómo se hace computación y cómo se diseñan sistemas. Sin importar que sean sistemas inteligentes, en particular cómo se hacen sistemas. Originalmente, un sistema se creaba, voy a arreglar esto mientras estamos aquí. Un sistema se diseñaba eh, en un proceso de pensamiento, planeación, de estructuración del problema. Entonces, originalmente, eh, uno visualiza que hay un problema que se puede automatizar, que se está repitiendo, y generalmente cuando esto se identifica, esto se puede pasar a un proceso digital hecho por la computadora. Entonces piensen en cómo se calculaban nóminas hace en los 20, en los 10, antes de los 40, pues eran a mano, ¿no? Los contadores tenían que hacer los cálculos a mano de los procesos de nómina. Y pues era algo que se podía automatizar, que era muy repetitivo, y entonces se pasó el proceso a programar, ¿no? Equipos grandes de trabajo tomaron esos procesos, los digitalizaron y se generaron programas que calculaban la nómina, ¿no? De hecho, creo que el papá de Tamara le tocó ver mucho estos procesos, porque él le tocó los orígenes de IMAS, antes de que fuera IMAS, el instituto donde yo trabajo, antes de que fuera IMAS, ahí llegó la primera computadora y ¿qué podían hacer con la computadora? Calcular la nómina de la UNAM, ¿no? Entonces llegaban y la programaban para calcular la nómina de la UNAM. Luego la prestaban a bancos que necesitaban hacer cálculos y fue una época muy, muy emocionante. Este, y al papá de Tamara le tocó ver todo eso. Eh, y cosas más también súper interesantes. Eh, Otras cosas que han surgido, se han puesto en este esquema de automatización y repetición son cosas como la comunicación. Eh, Uno no pensaría en esos términos, pero uno manda mensaje, lo recibe alguien, nos notifica que lo recibió, nos responde, le notificamos que lo respondemos y todo eso lo terminaron programando, ¿no? Todo lo de mensajería de comunicaciones, nuestro WhatsApp, funciona a través de esta automatización, ¿no? De estos procesos repetitivos, ¿no? Y ahora hay una cultura alrededor de los WhatsApp, ¿no? Es interesante cómo de la cultura pasamos a la digitalización y luego la digitalización regresa y cambia la cultura, ¿no? Y se dan estos ciclos. La experiencia de experiencias también se pueden automatizar, como la experiencia de ver películas, de entretenerse. Pues ahora tenemos estos sistemas de streaming y lo que hicieron fue eso, ¿no? Automatizar los procesos que eran repetitivos y ahora todo esto vive de forma digital. Interacciones sociales, como en redes sociales, toda la interacción social, alguien vio, esto lo puedo automatizar, se sentaron, lo programaron y se crearon estos sistemas de, 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 de redes sociales. Eh, Estos sistemas, una vez que ustedes empiezan a verlos, son como estas máquinas de Goldberg, no sé si las conocen, que uno avienta algo y se van moviendo, le pegan y sucede algo, le cambian y son muy entretenidas verlas, ¿no? Muy ingeniosas. Programar estos sistemas es mucho como esto, ¿no? No sé si han estado siguiendo lo que está pasando con Twitter, que lo compró Elon Musk y llegó y pensó que iba a ser muy fácil cambiarlo y
y rediseñarlo, y pues se ha encontrado que funciona de esta forma, ¿no? Que hay un proceso que le pica y le pone verde a algo, le pone azul a algo, y cambiarlo, entender, no es tan fácil, ¿no? Porque crecen orgánicamente estos sistemas. Eh, Ha sido tanto el éxito de este proceso de ver que algo se puede automatizar, que es repetitivo y que se digitaliza, que pues, el programador hoy en día en nuestra cultura tiene como un rol interesante, ¿no? Existen estos dichos, creo que les está tapando, lo voy a mover para acá, pero dice, programar un programador es un organismo que convierte café en código, ¿no? Y es un poquito porque, o sea, todo lo estamos digitalizando y hay un poco de esta vanidad, ¿no? De los programadores de que digitalizamos todo. Eh, entonces, casi todo lo que experimentamos en programación se ha programado ha sido programado en un esquema muy tradicional de cómo se hace programación. Eh, Déjenme arreglo esto. Y básicamente como lo pensamos es que sí, todo ha sido programado. Todo lo digital es un grupo de personas que se sienta, que piensa y propone un sistema. Y a veces los sistemas son programas, software, otras veces son páginas, aplicaciones. Aún las actualizaciones que recibe nuestro software son programas que alguien se sentó, los diseñó, los pensó muy bien para que llegaran a nuestros dispositivos, ¿no? Y ayudaran a esta digitalización. Es tanto la vanidad ahora que están estos dichos como aléjate o te voy a reemplazar con un programa muy pequeño, ¿no? Entonces, porque todo esto de repetición y automatización está muy embebido en la cultura, ¿no? No quiere decir que esto sea cierto, es como parte de la cultura. Y es por eso de que los procesos, estos procesos de automatización y digitalización, pues son muy fuertes, ¿no? Y están pasando y han tenido mucho éxito, han cambiado nuestra cultura. Y con el surgimiento de dispositivos todavía más compactos, pues se ha vuelto omnipresente. Eh, todo esto, todo esto como se programa mucho de la certeza, ¿no? Nosotros esperamos que estos sistemas, si yo le digo súmame 2 más 2 me entregue un 4, ¿no? Si el sistema del banco, yo espero que lleve mi saldo a la perfección, ¿no? En el momento que hay un centavo más, estamos marcando y pidiendo explicaciones, ¿no? Entonces, todos se crean para que nos den siempre certeza, ¿no? Lo que les platicaba del WhatsApp, ¿no? La certeza de que el mensaje llegó, la certeza de que ya lo vio, todo eso se diseñan con mucha certeza. Eso es como algo que guía estos sistemas. Cuando estamos escribiendo algún texto, pues que esté escrito, ¿no? Que no haya basura en el contenido. Sin embargo, como vivimos en un mundo real, ahí hay un conflicto entre los sistemas digitales y lo que se puede hacer, porque a veces la certeza no es posible por diferentes circunstancias que ahorita voy a enumerar algunas. Entonces, generalmente recurrimos a aproximaciones. Si la computadora no puede hacer el cálculo, necesitamos hacer una aproximación. Entonces tenemos situaciones raras. Creo que no tenemos matemáticos aquí, pero este slide a los matemáticos los pone muy nerviosos porque no es posible que 2 más 2 nos dé 3,99. Pero en la computadora sí es posible, en los sistemas que generamos sí es posible que esto ocurra, ¿no? Es una buena aproximación y se satisface, ¿no? Aunque si nuestro saldo dice esto, pues nos enojamos. Eh, ¿Por qué tenemos que aproximar? Porque tenemos límites en el tiempo y en el equipo de cómputo.
Entonces, hay cosas que no podemos calcular porque son muy costosas, nos tomaría mucho tiempo, o porque las compus que tenemos no son tan poderosas, ¿no? Porque cuestan mucho, tener una computadora que calcule cuesta mucho. Y además porque el mundo es incierto, las medidas que obtenemos del mundo no son certeras, hay errores de mucho tiempo, y luego también nosotros como usuarios de los sistemas digitales, nosotros somos inciertos y metemos errores. Eso va a ser muy claro cuando nos toque etiquetar. Algunos de nosotros vamos a cometer errores y pues vamos a pasar un proceso de estar revisando, ¿no? Y que no se nos pasen tantos errores. Pero el mundo es así, está lleno de incertidumbre. Todavía hay algo peor que no poder calcular y no poder aproximar y que le pega a los egos de los programadores, que existen problemas que la naturaleza resuelve y que nosotros no sabemos cómo programar, ¿no? Eh, Han habido grupos de personas que se han sentado y han tratado de programar como se programó la nómina, como se programó WhatsApp y no han podido llegar a la solución. Un ejemplo es el reconocimiento de rostros. Eh, no hay un algoritmo bien especificado que entendamos de cómo se reconocen los rostros, ¿no? Sin embargo, nosotros como humanos vamos por la vida, bueno, la mayoría de nosotros vamos en la vida reconociendo rostros, ¿no? Sabemos que si se daña una parte de nuestro cerebro, por problemas vasculares o por algún problema, algún tumor, esa capacidad desaparece y hay personas que no pueden reconocer rostros, no pueden ver rostros. Y es una condición bien consciente. Entonces ahí hay un proceso, sabemos que existe el proceso, sabemos dónde está, tenemos localizada la región del cerebro que hace eso, pero no sabemos cómo ocurre, ¿no? No, gente se ha sentado y dice, pues vamos a programar primero un detector de ojos y luego cuando tengamos dos ojos y una nariz ya tenemos un medio rostro y si vemos la boca ahí está el rostro, ¿no? Se ha programado y no ha funcionado. Y es ahí donde entró el mecanismo de aprendizaje por máquina, que cambia un paradigma, el paradigma de cómo programar. Ya no nos vamos a sentar grupos de personas a pensar en el problema, a proponer una solución, a hacer un diseño, sino ahora vamos a depender de datos y ese es un cambio muy drástico. Hay muchas fuentes que han contribuido al desarrollo del aprendizaje máquina. El conocimiento inductivo, la probabilidad estadística es muy importante, el manejo de incertidumbre y azar y modelos matemáticos han sido muy importantes para el desarrollo de Machine Learning. No sé si alguien tenga dudas, preguntas hasta aquí. De repente agarré vuelo y ya no les pregunté. Sí, vamos bien. Vamos bien. Excelente, gracias. Eh, entonces, ahora ya no vamos a cambiar el esquema, ya no vamos a construir esa máquina de Goldberg, de que el pícale aquí pasa esto, luego se guarda aquí, ya no vamos a tratar de pensarlo así, sino vamos a tratar de imitar un comportamiento codificado en datos. Y ese es todo el proceso de Machine Learning, está en eso. Yo tengo datos de algún comportamiento y voy a usar esos datos para imitar ese comportamiento. Y vamos a dejar que la máquina encuentre una forma de imitar ese comportamiento. Dejamos a la computadora que encuentre un atajo para hacer ese comportamiento. Ya no nosotros diseñamos el comportamiento, sino la máquina se va a configurar para encontrar ese comportamiento. Ese es como el cambio radical aquí, ¿no? Esta tendencia de pensar así comenzó en los 80, les digo, iba avanzando poco a poco, con mucha dificultad, y en el 2010 esto se vuelve muy plausible hacerlo. Entonces, vamos a ver estos dos ejemplos, el ejemplo de reconocimiento de rostros, como ahora tenemos algoritmos que reconocen rostros, no sabemos cómo funcionan, pero sabemos que funcionan eh, eh, con ciertos márgenes de acción. Y vamos a hablar del tema de radiografías. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recolectar datos, cientos, miles,
decenas de miles, centenas de miles, millones de datos. En este caso, esta es una base de datos de rostros. Vamos a usarla para enseñarle cómo lucen los rostros. Eh, en particular, esta base de datos son de personas famosas, porque cuando se diseñó la base de datos se pensó porque eran personas públicas que se iban a poder compartir sus rostros de manera muy fácil. Resulta que no fue así y esta base de datos ya no existe porque tuvo problemas de copyright y de privacidad. Pero eso vamos a hablar en la última sesión, como los problemas éticos de este esquema. Y, o sea, recolectamos un montón de imágenes que son rostros y vamos a recolectar otro montón de imágenes que no son rostros. Eh, Imágenes que no son rostros son un poco más fáciles porque nada más tenemos que ir a fotos donde no aparezcan personas y vamos a cortar segmentos de forma aleatoria. Y entonces tengo estos dos conjuntos de datos, los de rostros y los de no rostros. Y lo que voy a hacer es poner un programa en medio que empiece a averiguar cómo separar los dos datos, eh, los de rostros de los de no rostros. Esto de cómo se hace ese proceso lo vamos a ir aclarando en sesiones más adelante, pero ese es el trabajo de Machine Learning, encontrar a partir de datos, dejar que la computadora encuentre una forma, muchas veces, de separar esos datos para que podamos diferenciar luego ante nuevos ejemplos dónde están los rostros y dónde no están los rostros. Sé que es un poco esotérico ahorita como se lo estoy explicando. Los detalles de estos los vamos viendo más adelante. Eh, con radiografía se hace algo similar. Si se dan cuenta, radiografías es un reto más grande. De hecho, se parece un poquito a lo que vamos a hacer nosotros, porque para detectar en las radiografías dónde están las evidencias de cáncer y dónde no están las evidencias de cáncer, pues necesitamos un montón de datos, un montón de radiografías y necesitamos expertos que nos digan dónde está la evidencia de cáncer y dónde no está la evidencia de cáncer. Resulta que esa capacidad de ver una radiografía y detectar esa evidencia es muy difícil de desarrollar. Los radiólogos pasan muchísimo tiempo observando radiografías, analizando, contrastando para determinar dónde está. Y ellos no son tan perfectos, pero vamos a depender que ellos nos digan qué radiografías contienen evidencias, cuáles no, para poder pasárselos a un programa y empiece a separar a los dos grupos, a las radiografías que tienen evidencia de cáncer y las radiografías que no tienen evidencia de cáncer. Y se va a generar un proceso ahí y que va a poder diferenciar a los grupos. Luego vamos a ver que no vamos a poder saber cómo funciona, pero vamos a saber que funciona, que imita el comportamiento de los expertos en radiografía, lo podemos imitar con este programa que encuentra la computadora, esta configuración que encuentra la computadora. Más o menos, dudas, preguntas. Sé que esta es la parte ahorita más débil porque la vamos a ver con mucho detalle después, pero más o menos la intuición de por dónde va, ¿les queda claro? Si dan cuenta aquí, el sistema que hacemos ya es de toma de decisiones. Va a haber una radiografía en el futuro y basado en la configuración que encontró, en el programa que encontró, va a tomar la decisión. Esta radiografía tiene cáncer, esta radiografía no tiene cáncer. ¿De acuerdo? Siento por el tema de detección de cáncer que luego es medio triste, ¿no? Pero es una de las aplicaciones positivas de este campo. Eh, Algo que tenemos que notar es que el sistema que detecta rostros no lo podemos poner a detectar cáncer, ¿sí? Son dos programas diferentes, uno especializado en detectar rostros y otro especializado en detectar cáncer, ¿no? Entonces cada sistema está orientado a una tarea específica. Otra cosa que debemos notar es que ya no hay una teoría detrás de estos programas. Lo único que hay son datos. Eh, Pongo los datos de entrada y espero que el programa pueda separar los datos, ¿no? Entonces decimos que es agnóstico de teoría.
Y eso es muy complicado para nosotros como humanos aceptar porque nosotros queremos una explicación, queremos saber cómo se está conceptualizando el problema. Sin embargo, esta metodología no asume ninguna teoría. Luego vamos a ver cómo sí tenemos que meter algunos elementos de teoría, pero generalmente siempre la respuesta va a ser obtén más datos, obtén más datos. Pero sí hay forma de meter un poquito de teoría. Vemos que replica el comportamiento de expertos. En el reconocimiento de rostros, pues la mayoría de la población es experta en reconocer rostros. En el de cáncer son lo que consideramos expertos, ¿no? Gente que se entrenó durante mucho tiempo. Su comportamiento se va a replicar por esta gente, ¿no? Si lo logramos conceptualizar. Y estos sistemas, como les decía, ya tienen una agencialidad, ya están tomando decisiones sobre un dato, ¿no? Sobre una información. En el rostro, pues es generalmente una fotografía. Sobre el de radiografía, pues es una fotografía de la radiografía, ¿no? El que está tomando. En el spam, por ejemplo, pueden pensar es sobre el texto del spam que se está tomando la decisión. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Algo que les esté causando confusión, que no los vaya a dejar dormir en la noche. Tienen que hacer sus preguntas, si no, no van a poder dormir. ¿No? ¿Todo claro? ¿Seguros? ¿Seguras? Sí, creo que sí. Nada más tendría duda con lo de las radiografías. Bueno, me resulta curioso, ¿no? Porque mi papá es radiólogo. Ah, Entonces, excelente. eh, de hecho, ahorita le mandé una foto y le digo, mira, andamos viendo radiografía. Pero no me queda claro cómo Sí, vamos a ver un poco después funciona en las radiografías. sí, vamos a ver después cómo es el mecanismo, pero básicamente es eso. Vamos a tratar, les digo, esto es pragmático, tomamos decisiones que a lo mejor tu papá no tomaría, pero vamos a tomar radiografías y las vamos a clasificar en dos grupos, en los que tienen evidencia y los que no tienen evidencia. Y eso lo vamos a alimentar al sistema. El sistema va a ver la radiografía, va a consumir esa información de alguna forma, después va a quedar más claro cómo la consume, la va a procesar y va a tratar de decir, estas se parecen a las del grupo de que tiene evidencia, estas se parecen al grupo que no tiene evidencia. Y en base a eso, vamos a tomar la decisión de, ¿tiene evidencia o no tiene evidencia? Más o menos por ahí va, pero los detalles los vamos a ver con más detalle después. Ok, gracias. ¿Sí? Pero es súper pragmático, ¿no? En realidad tu papá no hace eso, ¿no? No la separa en dos grupos, de seguro él tiene un esquema, una conceptualización más amplia, ve el contexto de la radiografía, de qué paciente viene, su historial, se ve un montón de cosas más que estos sistemas no van a ver, ¿no? Porque les digo, esto está hecho para imitar el comportamiento súper simplista, de modo muy pragmático. Yo coincido con Camila que es difícil entender esta parte porque bueno, tú lo dijiste, Iván, uno quiere la explicación. Sí, los vamos a ver cuando entremos a aprendizaje profundo. Ahí va a quedar súper claro. Me van a odiar porque es súper sencillo lo que hacemos. No hay misterio. Eh, entonces, si se dan cuenta, con aprendizaje automático cambia cómo programamos. En el esquema original era entender el problema. Cuando hacemos la nómina, tenemos que entender cómo funciona el proceso de la nómina, la naturaleza, qué efectos va a haber. Tenemos que sentarnos y programar la solución, ejecutar el problema, ver qué problemas, qué errores tiene, corregirlos. Si estamos en este ciclo como de construcción de diseño, ¿no? Cuando estamos en aprendizaje automático, lo que hacemos es juntar datos del comportamiento que nos interesa. Ni siquiera nos interesa cómo es el problema muchas veces. Decimos, ¿dónde están los datos? ¿No? Este, denme los datos y hacemos el sistema. Esa es la primera pregunta que hacen. Esa es la primera pregunta que les digo a mis estudiantes que tienen que hacer cuando los contratan para hacer Machine Learning. ¿Dónde están los datos? ¿No? Muchas veces les van a decir que tienen datos y no solo les tienen que decir, sino tienen que ver los datos porque muchas veces no existen los datos, ¿no?
con radiografías, regresando al problema de radiografías, resulta que no tenemos el conjunto de radiografías con evidencia y no evidencia, ¿no? Recientemente con el COVID se empezó a desarrollar conjuntos de datos de radiografías. Y están los primeros sistemas, están empezando a aparecer porque no habían datos para hacerlo. Aunque sabemos la metodología nos dice, junta los datos, muchas veces no están los datos. Y es similar a la situación que estamos nosotros, ¿no? Por eso Marina nos recordaba, ya nos autorizaron ir por los datos, ¿no? Porque es importante para nuestra metodología. Y una vez que tenemos los datos, tenemos que ejecutar el programa de Machine Learning que aprende a imitar el comportamiento, que aprende a tomar una radiografía y mandarla a una de las dos clases, ¿no? O tomar una foto y identificar en la foto dónde están los rostros. Ese es cómo funciona. Si dan cuenta, pasamos de un desarrollo muy técnico a una cosa muy simplista, ¿no? Conseguir datos, pasarlos por el algoritmo. Luego vamos a ver que tiene su chiste esto, ¿no? No es tan fácil. Sobre todo en la última sesión de enfocada ética, nos damos cuenta que juntar datos lo tenemos que tomar con mucha seriedad y no es algo sencillo. Entonces, para terminar, les quería yo presentar unos sistemas. Está bien porque vamos a terminar temprano. Les quería presentar unos sistemas interesantes con los que pueden jugar y ver un poquito cómo estamos ahorita con el campo. Y también un poquito motivar la reflexión. Entonces voy a compartir, voy a tener que dejar de compartir un segundito porque el chat no me abre. Ahí está. El chat. Quiero... no, bueno, si les mando una vez. Les mando el primero para que lo puedan abrir en su compu. Ahorita abro yo estos de todas formas. Y les mando este otro ejemplo. Son dos sistemitas que dependen mucho de un agente, de un agente inteligente. Son muy dirigidos estos agentes inteligentes. El primero es de hacer garabatos, literalmente. Lo voy a abrir aquí. Y el sistema nos va a decir, dibuja esto, y nos lo vamos a comenzar a dibujar con el mouse. Puede ser con su imaginación, y el sistema nos va a avisar cuando ya lo puede reconocer como lo que nos dijo que queríamos, ¿no? Entonces, son cosas que podemos hacer que tienen que ver con sistemas inteligentes, ¿no? En este caso está tomando la decisión si ya puede reconocerlo como el objeto que nos pidió. Entonces les voy a mostrar cómo funciona de mi lado, pero si quieren ustedes pueden hacerlo en su compu y pasar horas dibujando. No leí lo que me dijo que tenía que dibujar. Entonces me dice, dibuja un triángulo, ¿no? Me la puso muy facilita. Y tengo 20 segundos para dibujarlo y que el sistema lo identifique realmente como un triángulo. Entonces, lo pongo aquí, me dice, lo que veo es una línea, le pongo la segunda, y ya lo dijo que ya con eso ya lo reconocía como triángulo. Entonces ahora me pide un lighthouse, que es como un faro. Ese va a estar un poquito más difícil, no se burlen de mis garabatos. Voy a hacer la base. Piensa que es un triángulo, piensa que es una nariz. Vamos a poner micrófono. A ver si lo logro. Una uña, un básquet. Se me está acabando el tiempo y no logro dibujarlo. No lo pude alcanzar. Una sombrilla. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es, nosotros estamos dibujando una imagen, esa imagen la está recortando y se la está pasando a un sistema que trata de identificar los garabatos. ¿Qué hicieron? Hicieron una colección de garabatos, le pidieron a mucha gente hacer garabatos y recolectaron esos garabatos y con eso hicieron el sistema que alimenta el garabato y toma la decisión a qué corresponde, ¿no? Ahora me pide una sombrilla. No sé si lo están usando y si quieren comentar su experiencia. Ahí está la sombrilla, si la logré rápido. A mí me gustó que me pidió algo complicado la primera vez que fue una sandía, Ahora ese día está muy difícil. porque No sé. hice la base y me dijo, eso es una canoa. No, primero eso es, no sé, porque nada más estaba en la primera parte, ¿no? Luego eso es una canoa, luego eso
eso no lo reconozco, es así, pero me fue dando opiniones acerca de mi dibujo, cómo fue evolucionando con diferentes objetos. Estuvo bonita la experiencia porque estaba difícil lo de la La sandía. sandía, sí, suena difícil. Yo creo que no lo lograría. ¿Alguien más lo intentó? No sé qué pasa después de 6 dibujos. Ah, no volví a leer qué es lo que quiere. Es un círculo, la luna. Como no sé qué quiere que dibuje, nada más estoy haciendo. Todo por no leer. Ahí se me acaba mi tiempo. Ahora un osito de peluche. Eso está difícil. A ver si lo logro. Está medio demoníaco mi osito de peluche. Ahí está, lo logró. Pedime. Ese sí no sé cómo dibujarlo. No sé ni cómo lo sé. Pero ese es más o menos el sistema. Y están de acuerdo que está tomando una decisión por nosotros, ¿no? Que es tratar de reconocer el dibujo que estamos poniendo y asignarlos. No sé si alguien más pudo jugar. Ah, sí, también. ¿Ahí se escucha? Sí, te escuchamos, Vania. Ah, sí, pues también ahorita lo acabo de jugar y creo que no adivinó, bueno, no adivinó tres, pero también porque dibujo muy mal. El Entonces, mouse no es la mejor forma de dibujar. Eso sí, también. lo tenemos que reconocer. Entonces, es interesante sí ver cómo va cambiando las respuestas de acuerdo a lo que el sistema, la gente piensa que pues uno está dibujando, ¿no? Y es aún más interesante pensando que es la recopilación de varios garabatos que han hecho diferentes personas, ¿no? Y que han llevado a la gente a tomar esa determinada decisión. Sí. Aquí podemos ver los datos. Les digo, la pregunta importante es, ¿dónde están los datos, no? Entonces aquí están las categorías que puedes reconocer y algunos garabatos que pusieron. Vamos a ver la strawberry. Entonces estas están todas las formas que diferente gente dibujó una fresa, ¿no? Esta está media fea, esta fresa. Y se dan cuenta, el orden importa, en el orden que se dibuja es importante para este sistema, las líneas. Todas las fresas ahí están disponibles. Les voy a mandar este para que tengan también disponible dónde están los datos. Pero eso es importante para cuando estamos trabajando en este tipo de sistemas, la primera pregunta es dónde están los datos, ¿no? Entonces aquí podemos ver dónde están estos. Y el segundo sistema es un poquito diferente, tiene que ver más con lingüística y capacidades lingüísticas. Es un semantris, que es como un Tetris basado en significados. Yo les recomiendo que no comiencen con el arcade porque es muy rápido. Les recomiendo comenzar con el de blocks que nos da chance. Y la idea es que nos va a poner unos blocks con diferentes palabras y nosotros necesitamos decir, un problema de esto es que está en inglés. Eso es como desafortunado, ¿no? Y nosotros tenemos que poner palabras asociadas a esto y ver si podemos eliminar el bloque. Entonces, por ejemplo, me concentro en esta de pillow y voy a poner bed, le doy enter y entonces va a tratar de ver eh, cama, a cuál de estas está más cercana. Entonces, estaba entre sleep y pillow y se decidió por pillow, ¿no? Entonces, como que me adivina la mente cuando escojo y le pongo una palabra similar. Y una vez que le pongo, desaparece, ¿no? Y me pone nuevas y tengo que poner Tiger para ver si me llevo a gato. Tiger King estaba relacionado. Y gato lo eliminó. Voy a poner call para el de refrigerador. Entonces, esto tiene que ver con qué tanto
desaparecen los conceptos. Y eso es algo nuevo que está pasando con el campo, que ahora podemos ver similitudes entre conceptos. Hace rato veíamos, está analizando la imagen y está determinando si pertenece a la categoría. Ahora lo que está haciendo es comparando un concepto con otro concepto, y las computadoras se están volviendo muy buenas en esa característica. Voy a apagarla porque tiene musiquita y me distrae un poco. No sé si alguien pudo jugar con ella, si pudieron, les adivinó el pensamiento, el sistemita. O regresamos al de garabatos. Y es que a mí apenas me está cargando, pero Ah, ahorita sí. juego y a ver si me adivina el pensamiento. A ver si se deja. Entonces, aquí el sistema es muy sencillito, está tomando la decisión, dado el grupo de palabras y esta nueva palabra, cuál es la que está más relacionada, ¿no? Y esa es la decisión que está tomando. Es interesante que lo hace a nivel conceptual, ¿no? Y usa aprendizaje automático de palabras que alguien recopiló que tienen relación, y entonces aprendió a hacer a encontrar palabras relacionadas. Y lo interesante es que o sea, aunque no vio palabras en relaciones, luego es capaz de encontrar nuevas palabras con otras relaciones que a lo mejor no están en los datos. Eso es lo que esperamos del sistema, ¿no? Los garabatos que nosotros puso no son ninguno de los garabatos que estaban en la base de datos, en los datos, y aún así los puede clasificar, ¿no? Entonces, no queremos solo imitar el comportamiento con los datos que ya tiene, sino imitar el comportamiento ante nuevos datos. Y eso es como mucho también lo que se busca con el aprendizaje. Sara nos comenta que está en el cel, pero al ratito los prueba. Excelente, Sara. Sí, inténtalos jugar. Espero que les dejen hacer, o sea, que les quede tiempo de hacer su tarea real y no se entretengan tanto con esto. No sé si tienen alguna duda, pregunta, algún comentario, alguna inquietud que quieran compartir. De mi parte no, solamente serían como esas dudas que quedan, pero pues que ya nos dijo que vamos a ir resolviendo. Entonces, de mi parte no. Excelente, gracias Un poco de por la la mía. comprensión. Muy interesante todo, porque estoy bastante desinformado al respecto, pero me genera mucho interés de las posibilidades pues en la lingüística y en la pedagogía de toda la inteligencia artificial. Exacto, para allá vamos. Y vamos a ver que nuestro proyecto lo vamos a tratar de hacer en el contexto de una teoría y en el contexto no de hacer algo superior, sino de hacer algo que apoye a esta situación de desventaja que están los profesores, ¿no? Y de los alumnos, ¿no? Que puedan obtener feedback. Es un objetivo muy ambicioso, entonces también tenemos que modular lo que vamos a alcanzar, y eso también ustedes van a tener mucho que ver en decirnos, sí, pero no alcanzamos esto, pero alcanzamos esto, ¿no? Y va a ser importante esa reflexión. Bueno, si no hay comentarios, vamos a terminar el día de hoy aquí, con 5 minutos extra para descansar. Que tengan bonita tarde. Voy a parar la grabación. Que tengan bonita noche, descansen y nos veríamos el viernes para la segunda parte. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. No, de Muchas qué. gracias. Luego Hasta subo el luego, buenas video y les noches. aviso dónde quedó. Cuídense mucho, bonita noche, descansen. Gracias. Gracias. No se, Gracias. no se queden jugando con los garabatos.